Muy buenos días. Por problemas técnicos no hemos podido transmitir desde el día 4 hasta el día 8 de este mes. Hoy vamos a escuchar las homilías correspondientes a aquellos días. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que cruzaba Jesús en sábado por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas, desgranándolas con la mano. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Bueno, acá hay una lectura, una palabra del Señor, que es muy interesante porque nos denuncia una actitud que muchos podemos tener, en la que caemos fácilmente, que es creernos más de lo que somos. En la actualidad, en la situación que vive el mundo y especialmente la que vivimos aquí en Chile, la tendencia es juzgar a los que actúan o piensan distinto a nosotros. Muchas veces es verdad, hay ciertas actitudes, como los de la primera línea, por ejemplo, que son cuestionables, que no son buenas. Pero nosotros tendemos a pensar que son unos desgraciados, y lo digo sin gracia, no peyorativamente, sino que, aunque lo decimos peyorativamente y decimos que son bandidos, que son narcos, que son aquí, que son allá, y en realidad nunca se nos ha ocurrido pensar que son gente que son desgraciados desde la perspectiva de Dios. Les falta la gracia divina para poder vivir de una forma buena, positiva, adecuada a la convivencia humana que Dios quiere. Y como no tienen esa gracia, actúan como actúan, engañados muchas veces por otros que maliciosamente los desvían del camino de la verdad, prometiéndole quimeras. Conversando el otro día con un muchacho de estos de la primera línea, que él no se declara así, él decía que él combate porque quiere que tengamos la bonanza o el buen vivir que hay en Venezuela. ¿Cómo puede un muchacho estar tan engañado? Muy simple. Le pasan, como hacían los nazis cuando publicaban estas películas donde mostraban los campos de concentración, poco menos que como granjas agrícolas al estilo de lo que se pretendía hacer allá en Peñalolén, de la comunidad ecológica, ¿no? Los judíos viviendo bien, cultivando y todo. Y era todo mentira. Pues de esa misma forma muestran videos y los adoctrinan con cosas que aparentemente son maravillosas, ¿no? Pero todo eso está fabricado porque la realidad es muy distinta. La realidad es esa violencia y esa destrucción que hemos vivido nosotros. Y fíjense la contradicción, ¿no? Les hablan de tener un país próspero y maravilloso, pero primero tienen que destruir todo lo próspero y maravilloso que había. Pues bien, nosotros estamos en una posición en donde tenemos que cuidarnos de no criticar
y de no creernos más que ellos. Porque aunque nosotros quizás no saltemos un banco, no pintemos paredes ni destruyamos los metros, de todas maneras a veces con la boca estamos matando a otras personas que no piensan como nosotros. Murmuramos, juzgamos, envidiamos, le deseamos el mal a mucha gente. Nos creemos por encima de todos y eso es lo que San Pablo le está acusando a sus hijos. Porque se han creído ya que por el hecho de tener fe ya son mejores que los paganos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Por eso, después San Pablo nos habla y nos dice, nosotros hemos venido a ser la basura del mundo, el estropajo de todos. Esa es la actitud nuestra. Como Jesucristo que era rey, que era Dios, se encarnó y no se encarnó como un emperador o como un salvador del mundo como todos esperaban que fuese al estilo guerrillero, al estilo sicarios, ¿no? Sino que se encarnó como un hombre cualquiera. Depuso su dignidad y vivió como un hombre cualquiera. Lo único que no hizo como nosotros fue pecar. Él vivía buscando la voluntad del Padre y aunque lo llevó a la muerte, no dudó en hacer la voluntad del Padre porque sabía que eso era salvación para el mundo, salvación para nosotros. Era un Salvador que parte humillándose, abajándose, trayendo una verdadera salvación. Una salvación que el mundo no puede conseguir porque no la conoce. Estamos en una época en donde se ve que se va a implantar una filosofía o una ideología de vida que es totalmente inhumana y anticristiana. ¿Y cuál va a ser el rol nuestro? Amar y perdonar. Y por eso es que tenemos que prepararnos. San Pablo dice muy maravilloso, nosotros necios, porque claro, el credo cristiano ya es una necedad para el mundo, escándalo para los griegos, ¿no? Necedad para los griegos, escándalo para los judíos, ¿no? Un Salvador que muere como el peor de los pecadores, eso es un escándalo. Los musulmanes, Mahoma decía que él tenía que terminar lo que Cristo no había podido hacer porque lo crucificaron. No entienden lo que significa el misterio maravilloso de la cruz. Y acá San Pablo dice, necios nosotros, sabios ustedes, débiles nosotros, mas vosotros fuertes, ¿no? Despreciados hasta el presente y pasamos hambre. Así es como vamos a vivir. Vamos a ser perseguidos probablemente. Ya estamos siendo perseguidos en otras partes del mundo. Acá en Chile todavía no llega esa persecución, pero ya hay otras partes, incluso hay crucifixiones. Y eso es lo que se viene. Por lo tanto, preparémonos para poder dar un testimonio de vida, porque acá no se trata de la ley del mundo, que esa es la otra parte que habla Jesucristo acá en el Evangelio. Los judíos eran muy cuidadosos hasta el día de hoy. Tú vas a Israel, por ejemplo, y el Shabbat, el día viernes en la tarde, cuando ya se pone el sol y comienza el sábado, los ascensores en los hoteles internacionales, hay uno que funciona como la Matadero Palma, parando en todas las esquinas. Va parando en todos los pisos, porque si un judío, es para los judíos, el judío no puede apretar un botón, porque es Shabbat. Que eso era lo que le criticaba a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen esa cosa? No estaban escandalizados de que comieran trigo, estaban escandalizados, primero, de que caminaban más pasos de los adecuados, y segundo, porque hacían un trabajo manual desgranando las espigas con la mano. Y eso no se podía hacer. O sea, la ley, hasta un punto en que mata. Acá Jesucristo les saca el ejemplo de algo que tiene que haber sido un escándalo terrible para los judíos, que David tomó la Eucaristía, por así decir, ¿no? Que es lo nuestro. Es como si alguien viene al Santísimo y tiene hambre y saca las hostias, aunque estén consagradas, y se las come.
y se las da a todos los hambrientos que están con él. Eso fue lo que hizo David. Eso ya es absolutamente escandaloso. Hay otro momento en que Jesús le dice, bueno, y si se te cae el burro a una zanja, ¿no vas y lo sacas? Pues bien, el Hijo de Dios es más que un burro. Pues bien, para nosotros está claro, la ley mata. La ley sirve para que descubramos quiénes somos, pero Jesucristo nos ha puesto otra ley, que es más dura, que es mucho más difícil, que es la ley del amor. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pues yo te digo, basta que pienses imbécil de tu hermano y ya eres reo de muerte. Habéis oído que se dijo, no adulterarás. Pues yo te digo, basta que pienses con deseo de la mujer de tu prójimo y ya has cometido adulterio. Es dura, ¿no? Pues bien, ¿qué podemos hacer? Dejémonos tocar por la gracia del Espíritu Santo. Pedirle al Señor, así como Jesucristo se retiraba a orar para saber qué era lo que su Padre quería, de esa misma forma pidámosle al Señor que pueda hacer tu voluntad. Dame tu gracia, Señor, para vivir como conviene, para vivir como tú quieres, y cada cual en lo suyo. Los curas como curas santos, las monjas como monjas santas, los laicos como laicos santos, basura del mundo, estropajo de todos, no siendo nada, anodadándonos a nosotros mismos como Jesucristo para salvar a los que tenemos que salvar. No claudiquemos en ese trabajo que es lo más importante que hoy podemos hacer por nuestros semejantes. Así se va a cambiar el mundo. Aunque hayan leyes de muerte, aunque hayan potencias aprovechadoras de los países menos desarrollados, da lo mismo. Si hay un grupo de cristianos adultos en la fe, el mundo tiene esperanza. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les serán arrebatado el novio. Entonces ayunarán aquellos días. Y les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo, desgarrará el nuevo y al viejo no le irá el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventará los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere de nuevo, porque dice, el añejo es el bueno. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hoy el Señor de alguna manera nos trae consuelo. El Señor que nos ha estado corrigiendo, hoy nos viene a decir, bueno, descansen un poco. Y nos trae una palabra que nos tiene que llenar de alegría y nos tiene que mover a buscar la voluntad del Señor para que se pueda hacer realidad en nosotros todo esto que el Señor está diciendo. Primero que nada, en la epístola
¿no? Está diciendo algo que, que para nosotros puede que sea difícil de creer, ¿no? Pero fíjense que está diciendo que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores del mismo Dios. Vale decir, nosotros, el Señor nos ha ido educando para que vivamos de una forma diferente al mundo. El mundo exige justicia ante cualquier cosa. Hoy mismo estaba leyendo el periódico, ahora exigen justicia contra el ministro de Transporte por la huelga de los camioneros, pero nadie exigió justicia por los que destruyeron los metros, por ejemplo. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Evidentemente es un mundo que ha perdido completamente el oriente y no sabe lo que es justo ni sabe lo que es bueno. Y ahí nosotros tenemos una misión. Y es una misión de vivir conforme al Evangelio. No dejarnos influir por doctrinas del mundo que lo único que van a hacer es dividirnos y llevarnos por caminos de confusión. Nosotros no podemos estar ni por el apruebo ni por el rechazo. Nosotros debemos estar por la palabra de Dios y por la vida en Cristo. Y después, en lo particular, cada cual haga lo que su conciencia le diga. Pero no podemos estar metidos en cosas del mundo, porque el mundo, por uno o por otro lado, va siempre perdido. El único camino real y verdadero es el camino de Dios, el que ha marcado a Jesucristo para que nosotros hagamos lo mismo que Él. Y no es que nosotros hagamos las mismas cosas que Él, salvo en una, que es lo fundamental de Jesucristo. Nada hago por mi cuenta, solo hago lo que mi Padre Celestial me dice. Eso decía Jesucristo. Y para que eso se realizara, se retiraba a solas a orar al Padre, para que el Padre le iluminara, para que el Padre le hablara y así poder vivir en consecuencia conforme a la voluntad de su Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En eso tenemos que imitar a Jesucristo. Y después, cada cual haga lo que el Señor le dice y viva conforme a lo que el Señor le marca. Porque además eso no solamente va a ser luz para las naciones y vida para el mundo, va a ser una plenitud para tu vida. Y después acá el Señor está diciendo otra cosa. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige a los administradores es que sean fieles. No nos dejemos engañar por doctrinas, incluso dentro de la iglesia. La ideología de la liberación no libera a nadie, ¿no? Bueno, antiguamente se llamaba teología latinoamericana, pero tampoco. Eso fue pensado en Europa según los criterios que ellos tenían de nosotros. Acuérdense que en Europa a veces piensan que nosotros todavía andamos con la pluma y el taparrabo. O sea, se sorprenden cuando ven un edificio de 100 pisos, por ejemplo, acá en Chile. ¡Wow! ¿No? ¡Qué raro! ¿No? Estos indios cómo han avanzado, ¿no? Pues bien, resulta que nosotros no nos dejemos engañar por ideologías extranjeras. Veamos lo que el Señor nos quiere decir, que eso, aunque parte en Israel, porque Jesucristo era judío, pero era Dios, era el creador de todo el universo, de los judíos, de los mapuches, de los huincas, de todos. Es el Dios único y verdadero, creador de todas las cosas y creador de esta maravillosa diversidad que es el mundo. No necesitamos inventarnos diversidades perversas, porque ya la diversidad está creada por Dios. Habemos blancos, negros, más cenicientos, algunos más rojizos, amarillitos, hay altos, bajos, gordos, flacos, ojos azules, ojos café. O sea, más diverso no puede ser el mundo. ¿Para qué nos inventamos diversidades sexuales y cosas raras? ¿No? Basta conseguir la doctrina de Jesucristo, que es la que nos va a dar la verdadera felicidad. Por lo tanto, seamos fieles. Eso es lo que nos pide el Señor. Fieles a lo que decimos profesar y vivir como decimos que somos. Si decimos que somos cristianos, hagamos las cosas que hacía Cristo. Orar al Padre, pedirle la gracia para poder perdonar, para tener paciencia, para poder amar a nuestro enemigo, para poder vivir un matrimonio como este que estamos celebrando de Igor y Paddy, que pese a tener caracteres muy distintos, ¿no? Varón y hembra siempre somos distintos, ¿no? Llevan 49 años gracias a Dios. Yo los conozco y me consta que es gracias a Dios. Pues bien, ni siquiera me juzgo a mí mismo, ¿no?
no me importa ser juzgados por ustedes o por un tribunal, lo dice San Pablo. Eso lo tendríamos que decir todos nosotros. Estamos tan preocupados del que dirán. Pues no te importe, tú vive tu vida y no tengas miedo. ¿No? Y esto vale para los laicos y para los curas y para los obispos y para los cardenales. No tengamos miedo. Estamos llamados a vivir contracorriente, sí, es verdad. Estamos llamados a tener a nuestros hijos y no abortarlos. Estamos llamados los jóvenes a vivir en castidad y no andar fornicando por ahí con uno y con otro, o con una y con otra. No, estamos llamados a vivir en castidad con una gracia especial que nos da Dios para que el mundo sepa de que se puede ser feliz en la castidad, que la sexualidad desordenada solamente te trae problemas. ¿Cuántas veces me toca hablar con jóvenes o chicas que han fornicado con el pololo, han quedado ella embarazada y el pololo se ha borrado? O bien, que se ha metido con una mujer mayor que él, resulta que tiene el hijo y la mujer no quiere saber nada con el cabro chico, que es el papá de su hijo, ¿no? Y ahí están, divididos, separados, sufriendo. En cambio, es mucho más mejor esperar vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos los jóvenes que yo conozco que han tenido pololeos castos y todo, son tremendamente felices ahora en su matrimonio. Y pueden pasar por todas las vicisitudes habidas y por haber que todo matrimonio tiene que pasar. Sin embargo, ellos la pasan en la esperanza y en la alegría. Y en paz. Con dificultades, pero en paz. Bien, mi juez es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Fíjense qué maravilla, no juzguéis y no seréis juzgados. Lo ha dicho el Señor, es tan fácil. Y si te juzgan, y si tú estás en el Señor, da lo mismo. A mí tanto que me juzgan por ser tan loco, ¿no? Y es verdad, soy loco. Yo, según los criterios del mundo, no podría ser cura, ¿no? Por la vida que tuve, por cómo soy ahora. Yo soy súper primario, lamentablemente me duele en el alma, pero el Señor no me ha cambiado. Y si el Señor me quiere así, bueno, ¿quién soy yo para decirle que no? Como dice, el vaso de barro no le da al alfarero la forma que le dio, ¿no? Sino que tiene la forma y la mantiene. Pues bien, así tenemos que ser todos. O sea, primero conócete a ti mismo. Y después, a medida que te vayas conociendo profundamente y te vayas dando cuenta quién eres, cómo estás decontaminado y engañado por el demonio, te vas a maravillar de comprobar el amor inmenso que Dios te tiene. Que eso es lo fantástico. Puede que te critique medio mundo, ¿no? Puede que te echen de la pega por tu carácter, ¿no? No importa, el Señor te conseguirá otra pega mejor. Y además te enseñará a moderar ese carácter para que puedas ser feliz. El Señor nunca te va a abandonar. Pues bien, el Salmo responsorial a mí me encantó, ¿no? Porque dice, confía en el Señor y haz el bien. Tú confía en el Señor, procura hacer el bien que puedas. O sea, tampoco se trata de que tú seas un mártir. No, haz el bien que puedas. Sé amable con la persona que te atiende en el supermercado. Ahora que hay que hacer cola, sé positivo en la fila, no te pongas a alegar. Y si hay alguien que está alegando, métele conversa y háblale de cosas bonitas. Por ahí se calma. Yo he estado haciendo la prueba ahora que me ha tocado hacer algunos trámites acá en Santiago y la verdad es que es fantástico porque al final la gente como que cambia el ambiente, ¿no? Estamos tan tensos, necesitamos ser positivos, ¿no? Y si estás con Dios, oye, transmites alegría, ¿no? Pues bien, encomienda tu camino en el Señor, confía en Él y Él actuará, hará tu justicia como el amanecer, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa. Ahora, yo me río con esta parte porque en un momento X yo quise hacer una prueba con mis bienes y yo entregué mi casa. Y el Señor me había dicho que quien deja casa, padre, madre, hijo, ya había dejado a mi familia por empezar a evangelizar, todavía ni siquiera sentía el llamado al presbiterado, todavía tenía planes de matrimonio. Y un día entregué mi casa y esa plata a los pobres. Es una locura, yo sé. Pero el Señor me había prometido el 100 por 1. Todos me decían que estaba loco, una hermana mía casi me mata. Bueno, en fin. Pero yo hoy me reía porque en esta casa donde estoy ahora, ¿no? Es mi casa número 52. Me voy a morir y no voy a alcanzar a tener las 100 que me prometió el Señor.
Desde ese momento en que yo entregué mi casa dispuesto a vivir en la calle, como me tocó vivir por ahí por el año 77, 78 en Argentina, en la calle, ¿no? Como un indigente, dispuesto a agarrar un cartoncito e irme al Cerro San Cristóbal a dormir, como hay tantos hoy que se ven por ahí durmiendo envueltos en frazadita. Aquí mismo en Providencia hace poquito vi a uno allá al lado del supermercado Santa Isabel, ¿no? Dispuesto a eso, para ver si la vida con Dios era distinta. Pues resulta que ni una noche pude pasar al aire libre, porque desde entonces he tenido distintas casas, y cada vez más bonitas, y cada vez mejor, y cada vez más feliz, y cada vez más libre, y cada vez más lleno de alegría y de esperanza al ver este amor que Dios le tiene a los pobres miserables como yo. Créete esta palabra, vívela así. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Y ser justo no significa que seas impecable. Ojo, el justo es el que se conoce en justicia, el que se conoce de verdad, ¿no? Ese es el verdadero justo. Y que no se escandaliza de su debilidad ni de sus pecados, por eso mismo no juzga a nadie, y con el juicio con que juzga a los demás, así lo juzgarán a él. Y si él lo juzga, no será juzgado. Es tan simple, es 2 más 2, 4. Bueno, aunque dicen que 2 más 2 ahora es 5 también, pero en fin, ¿no? Nosotros tenemos al novio. Quizás no lo vemos en carne y hueso, pero nosotros tenemos al novio. Jesucristo está con nosotros. Cuando celebramos este sacramento maravilloso de la Eucaristía, Jesucristo está presente con nosotros celebrando. Nosotros no tenemos por qué ayunar, porque el novio está con nosotros. Van a llegar días en que quizás ni siquiera podamos celebrar la Eucaristía. Entonces ayunemos, entonces hagamos penitencia y oración por el mundo para que no se pierda definitivamente. Por ahora, gocemos de la vida, gocemos también de esta pandemia que nos permite estar junto a nuestra gente, que nos permite comunicarnos incluso con aquellos familiares que están en otro continente, ¿no? Porque que aprovechemos de usar estas maravillas tecnológicas, que en vez de mandarnos memes estúpidos, aprovechemos de usarlo para evangelizar, para encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, para poder animar a los más viejos que están solos. En fin, hay tanto que hacer y se puede hacer. Así que ánimo. Como ven, esta palabra es una palabra de esperanza, una palabra de alegría, después que nos dio palo toda esta semana el Señor. Pero ahora gocémonos en esta palabra, descansemos y celebremos esta Eucaristía con toda la alegría de nuestro corazón, sabiendo que el Señor no nos abandona y nos llama para que seamos verdaderamente felices, haya pandemia o no. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguiréis de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Bien. Si se fijan, hoy la lectura de San Pablo
es prácticamente, está repitiendo lo que él escuchó en algún momento del Señor en cuanto a la corrección fraterna. Pero en el Evangelio el Señor es un poquitito más explícito, porque aclara algunas situaciones nuestras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, en el profeta, Dios está diciendo una cosa que la tenemos que aplicar para nosotros. Él nos ha puesto como centinelas de la casa de Israel. Y la casa de Israel es la iglesia, el pueblo de Dios, no solo los judíos, sino que el pueblo de Dios, judíos, cristianos, musulmanes, que también creen en el Dios único y verdadero, Dios trino. Y nosotros estamos llamados a ser centinelas. Ahora, un centinela puede ser un hombre consciente de su trabajo y estar atento, o puede ser uno laxo que se queda dormido, etc. ¿No? Por algo el Señor dice, despierta tú que duermes. Porque hoy, como nunca, esta misión de ser centinelas la tenemos que cumplir a cabalidad. Un centinela está de guardia para advertir cuando viene el enemigo. Y nosotros tenemos la misión hoy de hablarle a todos aquellos que están perdidos y engañados, hablarles del enemigo que se acerca y que quiere destruir al hombre y a su civilización, a la civilización cristiana. Por eso nosotros tenemos, el profeta habla un poco así duro del malvado, pero es que hay gente que está equivocada y no es malvado. Por eso Jesucristo habla de una forma mucho más linda. Si tu hermano llega a pecar, porque puede que no sean cristianos algunos que están alrededor tuyo, pero todos somos criaturas de Dios. Nosotros además por el bautismo somos hijos. Pero en definitiva, por ser todos criaturas de Dios, haber sido creados por un mismo Padre, en definitiva somos todos hermanos. Unos con una misión más profética, más sacerdotal, y otros sin tener quizás la gracia que podemos tener nosotros para descubrir un poco cuál es la verdad y por dónde es el camino de la vida. Entonces, nuestra misión fundamental no es criticar, no es acusar, sino que es ayudar a los hermanos a que descubran por dónde va la vida, por dónde es el verdadero camino, y también ellos puedan encontrarse con Dios y salvarse. Y en esto que habla el Señor, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? San Pablo nos está hablando que no tengamos más que la deuda del amor, no otra deuda, el amor, ¿no? Pues bien, ¿cómo se aplica esta deuda de amor en esto que está diciendo el Señor? Porque el final a veces nos puede confundir. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a él a solas, ¿no? Si te escucha, busca 2 o 3 que tengan también discernimiento o que sean más cercanos a él, que tengan más confianza, ¿no? O más ascendientes sobre tu hermano, cosa que quizás así a ellos se lo escucha, si a ti no. Y si no te escucha, dilo en la comunidad. Ahora, acá tenemos un primer problema. No estamos acostumbrados a vivir en comunidad. Nosotros llevamos nuestra práctica de fe un poco individualista, ¿no? Una vez me hicieron una pregunta, ¿tú cuando vas a confesarte, vas a confesar de tus pecados? Y yo dije, claro, por supuesto, los míos. Y dice, ¿pero te quieres limpiar tú solo? Y yo dije, sí. Pues resulta que no. Resulta que si nosotros hemos cometido pecado y vamos a confesarnos, nos vamos a confesar no solo para obtener nosotros el perdón, sino para obtener la gracia de poder perdonar a quienes nos hicieron daño y para pedir quizás perdón por algunos que no tienen la conciencia del pecado,
para que también el Señor tenga misericordia de ellos. O sea, nuestra fe no es una fe individualista, es una fe de comunidad, de pueblo. ¿No? Si un hombre camina solo en el desierto, lo más probable es que se muera, pero si va en caravana, se pueden ayudar unos a otros. Por eso la iglesia está llamada a vivir en comunidad, no solo. Nosotros vamos solito a misa, a veces ni siquiera tenemos la confianza para hablar con el marido o con la mujer de nuestros problemas, menos con los hijos. O sea, hoy vivimos tan estancos que somos individuos, somos monjes, somos mónacos, uno solo, ¿no? Ojalá viviéramos como monjes, eso sí. Por lo menos los monjes se la pasaban rezando e intercediendo por el mundo. Nosotros, en cambio, estamos siempre encerrados en nosotros mismos y viviendo nuestra fe, cuidando nuestra poquita fe y nuestro mundito. Pues acá el Señor está diciendo que no, que hay que vivir en comunidad. Y si este hermano, viviendo en comunidad, y yo, gracias a Dios, tengo la experiencia postconciliar. Yo entré a la iglesia gracias al Concilio Vaticano II y gracias al neocatecumenado. Y nosotros ahí aprendemos a vivir en comunidad. Una vez que se termina el catecumenado, porque el catecumenado no es más que la preparación antigua, prebautismal, que ahora la recibimos los bautizados para llegar a descubrir cuál es el bautismo. Pero una vez terminado el catecumenado, cuando se termine esa pastoral, ya hemos aprendido a vivir en comunidad y seguimos viviendo en comunidad, unidos a nuestra iglesia, a nuestro párroco, a nuestro obispo, pero en comunidad. Y ahí sí, esto se ve, porque si el hermano, aún pese a todo, en la comunidad sigue sin pecar, antiguamente se los mandaba afuera, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Eran sacados de la comunidad para que viviendo en el mundo, el Señor decía, para que conozcan el llanto y el rechinar de dientes, para que se den cuenta la falta que hace estar viviendo en comunidad, estar en comunión con los hermanos. Bueno, ahora eso no se hace, pero se pide por ese hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice al final, y si hasta en la comunidad desoye, sea para ti como gentil y publicano. Ahora, ahí es donde está el peligro, porque podríamos pensar que esto de que sea para ti gentil o publicano es como dicen, como decía esa poesía que aprendíamos de niño, que niño tan malo, no juego con él, mis buenos maestros dirían tal vez, ¿no? Pues bien, acá no se trata de que contigo ni a misa, al contrario. ¿Qué hacemos nosotros por los publicanos y por los pecadores, por los gentiles? ¿Qué hacemos nosotros por los paganos? ¿Cuál es nuestra misión? Orar por ellos, para que ellos se salven. Entonces, si tu hermano no logra entender el pecado o no quiere salir de ese pecado, no lo eches de lado, sino que reza por él. Haz sacrificio por él. Haz tú lo que debería hacer él, para que el Señor así tenga compasión de tu hermano y el Señor le toque el corazón y él pueda enmendar su camino. Fíjense qué maravilla entonces es nuestra misión como cristianos, porque es interceder por el mundo y tenemos que partir por los cercanos. Y el Señor después dice algo maravilloso: os aseguro que todo cuanto atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y cuanto desatéis quedará desatado en el cielo. Esto tiene que ver un poco con el perdón. Si tú, por la gracia de Dios, puedes perdonar a un hermano que te ha hecho daño, en el cielo también lo perdonan. Y por eso es mejor desatar que atar. Dejémosle el juicio a Dios. Nosotros procuremos vivir perdonando. Al que te hizo daño, perdónalo. Al que te ha tratado mal, perdónalo. Al que te desprecia, perdónalo. Al que te ha juzgado, perdónalo. Al que murmuró contra ti para hacerte daño, perdónalo. Y deja el juicio para el Señor. En la práctica de la fe, en la comunidad, nosotros hemos podido experimentar que cuando hacemos eso, somos felices y nos sentimos absolutamente libres, plenos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que vivamos acá en la tierra experimentando con un velo, no tan perfectamente, pero experimentando ya
lo que puede ser la vida eterna si morimos en la gracia de Dios. Ánimo. Estos son unos tiempos maravillosos para poner en práctica esta palabra. Y empecemos por casa. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que entró Jesús un sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte allí en el medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor. Hoy tenemos una lectura nuevamente un poco dura, tanto San Pablo como el Señor. Hay una situación que también se da en nuestra iglesia hoy, que es esta actitud un poco farisaica, ¿no?, que es de ocuparse mucho del cumplimiento de la ley, pero sin dejar que el Espíritu ilumine la acción. La ley sin el Espíritu es muerte. Y hay una realidad hoy en la iglesia que es como un pelagianismo, que todo tiene que ser un esfuerzo, tiene que ser un cumplimiento, tiene que ser un compromiso, pero que realmente tu corazón anda por otro lado. Si nosotros pensamos la situación que se vive hoy en el mundo, con todas estas leyes, de toda esta agenda LTGZB, no sé cuánto, WX, Y, Z, todos los casos, los 50 y tantas ideologías de tipo sexual que se han implementado, nosotros nos podemos dar cuenta que dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, muchos hermanos están en esas posiciones, aceptando la homosexualidad como algo natural, aceptando el matrimonio homosexual, aceptando el aborto, aceptando el adulterio, y son bautizados. Incluso muchos practicantes vienen a misa o escuchan la misa por internet. Esa dicotomía de vida, esa doblez de vida, yo estoy absolutamente seguro que no es malintencionada, sino que simplemente, como decía el Señor, están actuando por ignorancia. Y acá entonces viene una palabra que nos viene a mostrar cómo es la vida del cristiano y cómo debería ser nuestra vida. Fíjense que era tan importante en la iglesia primitiva la vida en el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, que a quienes se salían de eso, los sacaban incluso de la comunidad por un tiempo, como dice acá San Pablo, entregarlos a Satanás. Al decir entregarlos a Satanás, no es que tú digas que se muera, maldito sea, no. Entregarlo a Satanás significa sacarlo de la comunidad para que viva conforme a la normativa del mundo, porque así es como está viviendo. Que dice que
está incluso viviendo con, ¿cómo es que decía la mujer? Vive con la mujer de su padre, o sea, está viviendo con no con su madre, por supuesto, pero está viviendo seguramente un hombre viudo que se casó con otra, se murió y el hijo se queda con la otra. A veces pasa de que a los viejitos les gustan las jovencitas y se casan con unas mujeres que son 1 o 2 años menores incluso que su hijo mayor. Esa es una realidad que existe hoy, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy probable que el muchacho se haya enamorado de la madrastra y esté viviendo con ella, pero se fijan que eso es una aberración, ¿no? Es la mujer de su padre. Pues bien, capaz que se hayan divorciado, que no esté muerto el caballero. No sabemos exactamente nosotros, pero en todo caso es una aberración. ¿Y qué es lo que hace entonces la comunidad cristiana primitiva? Le dice, un tiempo fuera, para que veas cómo se vive sin la fe y sin la comunidad. Pero no significaba que con eso se olvidaran de los hermanos que estaban fuera, excomulgados. Era una excomunión parcial, sino que la comunidad se dedicaba a orar por ese hermano. En cambio, nosotros ¿qué hacemos? Simplemente, si somos muy puritanos, condenamos y ya. Con este ni a misa, ¿no? Ni a hablar. Y no se trata de eso. Se trata también, hay una misericordia detrás de eso. Que esa es la forma correcta de actuar según el Espíritu. Y por eso es que el Señor también a los fariseos les da una lección. Ustedes saben, ya lo hablaba yo en una Eucaristía anterior, que los judíos el día del Shabbat, a partir del viernes después de la puesta del sol, hasta el sábado después de la puesta del sol, cuando ya empieza el domingo, que es el primer día de la semana para ellos, ¿no? Todo ese tiempo, ¿no? Están sin hacer nada y tenían que cumplir unas leyes muy estrictas que eran leyes humanas, ¿no? Las 10 sentencias de Dios, los 10 mandamientos para ellos, los habían transformado en 600 y tantas leyes, ¿no? Que había que cumplir. Claro, eso era imposible, ¿no? Pero bueno, ellos se fijaban en cosas menores sin el Espíritu. Ya Jesús en otro momento les había dicho, si se cae un burro o un animal de trabajo de ustedes a una acequia, no van y lo sacan, aunque sea Shabbat, aunque sea sábado, ¿no? Pues acá estamos en la misma cosa. Estaban espiándolo a ver si él cumplía la ley, su ley, ¿no? Y Jesucristo efectivamente cumple la ley, pero según el Espíritu. ¿Qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque es el Shabbat. Tú no vas a ayudar a una persona que se ha caído, no la vas a levantar del suelo. No, es que es Shabbat, no puedo hacer fuerza. Eso es una estupidez. Pues bien, acá Jesucristo les da duro y les pone en la verdad. ¿Qué es mejor, hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es mejor, sanar a un enfermo o dejarlo que siga enfermo? Y por eso cura la mano del paralítico, del que tiene la mano paralizada, se la cura. Sin embargo, son tan duros de cabeza que no entienden lo que el Señor les está diciendo. E igual se ofuscan y empiezan a pensar cómo hacer para callar a este hombre que rompe con la ley. Y que en el fondo les está desestabilizando el piso. Pues bien, a Jesucristo lo persiguieron por vivir conforme a la voluntad de Dios, los mismos de su iglesia. Y hoy pasa lo mismo. Mucha gente se escandaliza, y digo consagrados, sacerdotes, obispos, se escandalizan porque algunos curas no hablan igual que ellos y viven de una forma distinta. O algunos laicos que tienen una gran conciencia trabajan en una forma que a ellos les cuestiona y les molesta, porque están rompiendo sus esquemas. Eso es lo que ha pasado con casi todas las realidades postconciliares. Ha sido sumamente difícil que las realidades que nacen del Concilio Vaticano II puedan actuar en la parroquia. Hay unas realidades maravillosas, pero que están fuera de la parroquia.
porque no son aceptadas. Por ejemplo, los carismáticos. Y solamente algunos pesados se mantienen en una parroquia y el cura que llega nos atreve a sacarlos, pero no porque los quiera. Los deja ahí, pero no los asiste. Con el catecumenado pasa lo mismo. Y hay otros que están fuera, cursillos de cristiandad, por ejemplo. No funcionan en la parroquia, porque tienen que hacer sus retiros aparte y después se tienen que seguir juntando aparte, porque no los pescan. Y así muchas otras realidades. Sodalicia de vida cristiana, en fin, los focolares, da lo mismo. Lo importante es una cosa, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque nosotros, si no cambiamos nuestra mentalidad y dejamos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, todo el mundo nos va a comer. Nosotros hoy somos una iglesia que no marca ningún camino. Estamos callados. A lo más, algunos están acogiendo a los indigentes y transformando las iglesias en una especie de ONG sociales. Que no está mal darle de comer al hambriento, pero es muchísimo más importante hablarles de la misericordia de Dios y que ese hombre se acerque a la iglesia no porque le están dando una comida, sino que porque necesitan un alimento espiritual que los ayuda a comprender su propia vida y empezar a vivir bien aunque no tenga dinero. Yo tengo la experiencia personal de haber vivido como un indigente en Buenos Aires en el año 77 en la calle, 6 meses en pleno invierno sin Dios, y realmente es terrible. Y he tenido la experiencia de vivir con Dios aunque no tenga nada, y es extraordinario. O sea, lo importante es que el hombre se encuentre con Dios, así no tenga mucho que comer. Pero primero buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se dará por añadidura. Y eso tenemos que entenderlo, porque nosotros como cristianos tenemos un deber para el mundo, que es anunciar el amor de Dios y no tener miedo. A nosotros todavía no nos llega la persecución, pero va a llegar. La ideología que está imperando en el mundo es totalmente anticristiana y nos van a atacar y nos van a prohibir en un momento llegar a celebrar nuestro sacramento. Tenemos que empezar a hablar, ya no se trata acá de un apruebo o de un rechazo, no se trata de eso, pero se trata de tener conciencia y de empezar a darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo necesario. Nos están cambiando toda nuestra cultura, están tergiversando todos nuestros valores y Jesucristo y la iglesia quedan fuera. Por eso nosotros tenemos ahora un deber moral de dejarnos educar por Dios para que tengamos la fuerza cuando llegue el momento de poder enfrentarnos con el amor, con una palabra de vida a todas estas leyes de muerte que se están produciendo. En la iglesia hay posibilidades. En la parroquia de la Inmaculada Concepción y en otras parroquias, San Patricio, San Pedro, la Gratitud Nacional, en fin, hay muchas parroquias en donde esta pastoral del neocatecumenado está funcionando. Y hay cientos de hermanos y millones de hermanos en el mundo que se están preparando para este combate que viene, que es un combate de la fe versus el demonio. Así es. Así que ánimo, hermanos. No dejen de buscar al Señor. Acérquense a las parroquias. Escuchen las catequesis prebautismales que nos ayudan a descubrir este tesoro inmenso que tenemos por el bautismo. Unas gracias tremendas que si nosotros aprendemos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, haremos cosas mayores que la de Cristo. Podremos realmente sanar corazones enfermos, podremos realmente animar a paralíticos a que caminen, realmente, gente que está paralizada de miedo hoy, ¿no? Y darles una esperanza de vida, gente que está viviendo como si estuviesen muertos.
y poder animarlos y darles nueva vida. Ese es nuestro trabajo. No tengamos miedo, no tengamos miedo de denunciar, pero más que denunciar, amemos, perdonemos, animemos al que está caído, levantémoslo, sanemos al que está enfermo. Hay tanta gente que está viendo hoy y que necesita una palabra de vida. Ese es nuestro trabajo. Ánimo. Y no importa si se hace en sábado o en domingo, lo importante es hacerlo. El que tenga oídos por oír, que oiga. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, reza así. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Salomón engendró de Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abia, Abia engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matatán, a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Pues, como les decía en el comienzo, esta palabra es una palabra que nos viene muy bien a nosotros, sobre todo
no solo para maravillarnos de este amor de Dios que, viendo la debilidad nuestra, no ha dudado en hacer un plan de salvación, crear un plan de salvación a raíz de nuestro pecado, porque en origen no existía plan de salvación, porque nosotros fuimos engendrados, creados por Dios, fuimos creados por Dios ya perfectos, para una vida perfecta y además, aunque no lo sabíamos, éramos conocedores del bien y el mal, porque sabíamos que bueno era todo lo que podíamos comer en el paraíso y malo era comer de ese árbol que el Señor nos había prohibido. Pero el demonio con su astucia nos engañó, al engañarnos nos perdimos y al perdernos es que Dios, que nos ama profundamente, tuvo que hacer un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, como la falta del hombre era tan grande, el hombre eso no podía llegar a pagar esa culpa porque si no tendría que estar condenado de por vida y aún así no terminaba de pagar esa desobediencia a aquel que lo creó. Por eso es que el mismo Dios se hizo hombre para que Jesucristo, Dios hecho hombre, pagase por nosotros nuestra deuda. Y muriendo en la cruz, destruyó el pecado que nos mantenía en la muerte y nos abre nuevamente las puertas para la redención, para la salvación, para la vida eterna, que habíamos perdido por culpa del pecado. Entonces, esta palabra, ¿por qué nos alegra? No solo porque vemos esta maravilla de Dios, como generación tras generación, después de elegirse a su pueblo, va preparando el momento para que nazca el Mesías, nuestro Salvador. Eso ya es una cosa para maravillarnos. Pero hay otra cosa que es mucho más impresionante en relación al amor de Dios con nosotros. Y tiene que ver con el profeta Miqueas. Esta primera palabra de la lectura de Miqueas: mira tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Eso es impresionante, porque está hablando, efectivamente, hasta el día de hoy, Belén es una ciudad pequeña en Israel. Y es una ciudad que, si bien ha progresado, porque igual ha progresado, pero igual es un pueblo grande, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy, Belén, comparado con otras ciudades, incluso ciudades más nuevas, hay unas ciudades, por ejemplo, en la zona de Gaza, que son impresionantes y que además fueron construidas en 6 meses, en un año, y tú las ves y tú dices, esta es una urbe impresionante, ¿no? En Israel hay ciudades maravillosas. Pues bien, Belén sigue siendo una ciudad chiquitita, ¿no? Imagínense cómo sería entonces en los tiempos de Jesús. Y por eso es que cuando empiezan a hablar que Jesús es el Mesías, los fariseos, uno de ellos dice, pero es que de Belén puede salir algo grande. Y en ese sentido, ¿por qué nos tenemos que alegrar nosotros? Porque de una gente como nosotros, tan poca cosa, tan pecadores, tan mediocres, ¿puede salir algo grande? ¿Podemos llegar a hacer cosas notables? Pues sí, podemos, por la gracia del Espíritu Santo que se nos ha concedido en el bautismo. Nosotros, siendo el más pequeño de los pueblos, porque no se crean que la Iglesia Católica es la más grande de todas, ni aún en su mejor esplendor, la Iglesia Católica nunca fue más que los paganos, nunca. Aun cuando se suponía que todo el mundo era cristiano, no era así. Hoy, más que nunca, la Iglesia es una minoría, es una cosa pequeñita. Entonces nos podemos preguntar, ¿puede la Iglesia hacer algo grande por este mundo? Y la respuesta es sí, apoyados en el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, porque claro, es verdad, si nos miramos hoy como estamos, poca cosa podemos hacer,
estamos muertos de miedo. No nos atrevemos a salir por el coronavirus. Tenemos miedo de perder la plata, la poca plata que tengamos o la mucha plata que tengamos. Tenemos vergüenza de decir que tenemos fe y creemos en la vida eterna. No nos atrevemos a decir que, es más, no solo no nos atrevemos a decir, muchas veces estamos a favor del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, de todas las cosas que el mundo está predicando. Nosotros mismos muchas veces estamos contaminados y decimos, es que eso es lo lógico. Eso es lo natural. Y efectivamente, eso es lo natural. Eso es lo que puede pensar un ser humano que no tiene la gracia para descubrir algo más de esto natural, de esto material que se ve, que es muy lindo, porque Dios lo ha creado. Y además podemos hacer cosas maravillosas, porque Dios nos ha dado las gracias para hacerlo. Pero no tiene nada que ver. Esto es una sombra, y una sombra pequeñita, de lo que es realmente lo que nos espera a todos los seres humanos, que es la vida eterna. Y nosotros tenemos la misión de anunciar esa vida eterna. No nos preocupemos tanto del apruebo, del rechazo. Es cierto, están creando unas leyes que son terribles, nos quieren quitar la autoridad sobre nuestros hijos en esa, ¿cómo la llaman? Esta independencia paulatina, no sé cómo lo llaman, ¿no? Que los hijos cada vez se van desentendiendo más de nuestros padres. Ahora quieren correr la mayoría de edad a edades absurdas, ¿no? A los 15 años, a los 13 años. No, eso es una locura. Pero bueno, no tenemos que preocuparnos tanto de eso, porque si todo eso sucede es porque Dios lo está permitiendo, y lo está permitiendo para un bien para nosotros. Aunque aparentemente sea algo terrible y hay una conspiración mundial y todo, da lo mismo. Lo que importa es que nosotros nos preparemos en la fe para poder dar una respuesta de vida si es que viene el caos, que tampoco sabemos si viene, porque no sabemos lo que Dios va a hacer. Capaz que Dios haga un terremoto, un cataclismo mundial, nos morimos todos y se acabó la cosa y se quedan todos los que quieren cambiar las estructuras, se van a quedar con los crepos hechos. Bueno, no, ni siquiera eso, porque van a estar muertos. Pero nosotros preparémonos, porque tenemos que estar preparados para lo que venga, poder ser gente que dé una palabra de vida. Nosotros nos hemos escandalizado por todas las injusticias que hemos visto, pero ¿qué hemos hecho para sanearlas? Yo mismo tengo un mea culpa, ¿no? A mí me impresiona, yo les recuerdo, yo soy un ex marxista y me autoexilié en la época del señor Allende porque estaba escandalizado de las brutalidades que hacían, y me fui a Argentina. Y cuando volví yo quedé impresionado de cómo estaba el país, porque el país, yo lo vi el año 74 y era un caos, lo vi el 76 y era caótico también todavía, pero el 78 el país había cambiado radicalmente y quedé sorprendido, ¿no? Y digan lo que digan, en el país hubo un progreso y hubo una paz. Muchas veces dicen es que la gente tenía miedo. No, a mí me consta, yo trabajé en poblaciones y la gente estaba feliz. Yo trabajé en las mismas poblaciones que por el año 69 con un campamento de Pudahuel nos tomamos, por ahí por Recoleta, ¿no? Y después yo vi las avenidas que habían, los parques que habían, o sea, había un progreso real, ¿no? Y sin embargo, hasta el día de hoy, ¿no?, hay prisioneros políticos por venganza. ¿Qué hemos hecho nosotros por ellos? ¿Cuántas veces hemos ido a Punta Peuco? Yo, mea culpa, nunca. ¿Cuántas veces a una persona que está sufriendo le hemos dado una palabra de aliento? ¿Cuántas veces a un hombre que está perdido en la droga, en el alcohol, le hemos dicho, ánimo, que el Señor te ama, acércate a Él? En vez de decirle, no puedes hacer eso, tú haz un esfuerzo. Oye, pero sí, no pueden hacer esfuerzo. Pero sí podemos hablarle del amor que Dios les tiene, para que se sientan animados, para que sepan que hay esperanza. Tenemos tanto que hacer y podemos hacerlo si nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Menos críticas y más acción. Y una acción que quizás tú no estás llamado, yo he llamado, por ejemplo, para ollas comunes, no me nace, ¿no?
pero sí me nace hablar con un indigente que está en la calle y anunciarle el amor de Dios. Me nace darle una palabra de vida a la cajera que me está atendiendo en el supermercado y que tiene una cara de angustia tremenda. A mí me nace anunciar el amor de Dios que yo mismo he experimentado. ¿Lo has experimentado tú? Coméntalo entonces. Anuncia la paz a tus hermanos. Esa es nuestra misión. Para eso es que María, cuando vino el ángel, aún a sabiendas que iba a correr el riesgo de ser apedreada, muerta a piedrazos por adúltera, ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una respuesta que a mí siempre me ha maravillado, porque siendo una niña, ¿cómo puede dar una respuesta tan perfecta? Si el hombre era simplemente un loco, no pasaba nada. Pero si efectivamente era un ángel, ¿no? Primero le advierte: yo soy la esclava del Señor, no de cualquiera, del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si tu palabra es una locura tuya, no pasa nada, y yo tampoco he cometido ningún pecado. Pero si tú eres realmente un ángel de Dios, seré la madre del Salvador. Y así fue. ¿Cómo no bendecir y alabar a esta madre que tenemos nosotros, que es nuestra madre, que Jesús nos la dio en la cruz antes de morir? Por lo tanto, pidámosle a ella. Ella es nuestra gran intercesora. Yo no sé, a mí eso de la corredentora me chicharrea un poco, pero claro, si uno lo piensa por el hecho de haber engendrado a Jesucristo, claro que ella está participando en la redención nuestra. Pero a mí me gusta más el nombre, la intercesora nuestra. Porque María, como buena madre, sabe pedir por sus hijos. Y Jesucristo, como buen hijo, no le niega nada a su madre. Por eso en la boda de Caná, aunque él no se había dado cuenta, cuando María recibe esa respuesta así un poco desconcertante: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. María, yo me imagino la miradita que le habrá dado, ¿no? Esas miradas que dan las mamás a veces, cuando uno está más perdido que el teniente Bello, ¿no? Pues me imagino la miradita, y enseguida le dice al otro: hagan lo que él les diga, y le pasa el fardo a Jesucristo, y el Señor convierte el agua en vino. Pues eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Esa agua desabrida que en nuestra vida la transforma en un vino delicioso, mejor que un late harvest. Lo transforma en un vino glorioso que nos permite exultar día a día, aún en medio de la pandemia y de la enfermedad y del cáncer y de la soledad, de la viudez, del fracaso en los estudios, del fracaso económico. En medio de todo eso nos permite exultar y bendecir al Señor, porque estamos bebiendo del mejor vino, que es su cuerpo y su sangre. Ánimo, hermanos, la misión que Te tenemos es una invitamos a misión seguir nuestro maravillosa. No canal, tengamos toca la miedo. campanita, da like Abramos las y haz puertas a comentario. Cristo, como decía San Juan Pablo II cuando nos visitó. No tengáis miedo. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga.